Dios crea el plan, pero tú necesitas hacer tu parte. En este video vas a aprender 7 principios poderosos basados en la vida de David, un joven que salió del anonimato y fue promovido al palacio porque resolvió problemas, actuó con excelencia, construyó buenas conexiones y supo lidiar con la envidia y persecución. Entonces surge un problema en el reino y quien resuelve ese problema es David. ¿Quién era David? Un don nadie que estaba pastoreando las pocas ovejas de su padre, solo que alguien ya lo había visto tocar arpa, alguien ya lo había visto debajo de un árbol con pocas ovejas, bien arreglado, hablando bien, tocando bien. La Biblia dice en 1 Samuel 16, cuando da el currículum de David, que él era de buena apariencia, que hablaba bien, que era un hombre de guerra y el Señor estaba con él. O sea, alguien que pasaba de casa al palacio para trabajar todos los días, vio a aquel niño. Y un día, cuando apareció el problema, ese tipo dijo, yo tengo un muchacho que resuelve. La primera pregunta que te hago ahora es, cuando hay un problema, ¿eres tú a quien llaman para resolver? Porque si no, estamos lejos de nuestro propósito, porque nosotros solo alcanzaremos todo aquello que queremos. Terminar bien, ser relevantes, prosperar financieramente cuando seamos la primera persona que recuerden cuando surge un problema. O sea, cuando alguien relevante está en apuros, recuerdan a alguien que pueda resolver aquel problema. Si no conocen a nadie, van a preguntar a quienes están alrededor. ¿Conoces a alguien que pueda resolver este problema? Y alguien que estaba alrededor de Saúl dijo, conozco a un muchacho llamado David, manda a traerlo. Entonces David va con su arpa, resuelve el problema y ahí comienza este pasaje que estamos leyendo. Después de esta conversación de David con Saúl, surgió tan grande amistad entre Jonatán y David. Jonatán era el hijo del rey Saúl, el príncipe de Israel, y Jonatán se convirtió en su mejor amigo. Aquel día en adelante, Saúl mantuvo a David consigo y no lo dejó volver más a casa de su padre. Desde el día en que David resolvió el problema en adelante, el rey dijo, te quedas conmigo, porque quien es bueno en lo que hace, quien resuelve problemas, va a vivir en palacio, no va a volver de donde salió. El rey no lo dejó volver, dijo, no vas a volver de donde saliste. No vas a volver a aquel lugar de humillación. No vas a volver a aquel lugar donde nadie te quiere. No vas a volver a aquel lugar donde todo es estrecho, todo es con mucho esfuerzo. Te vas a quedar en el palacio, además, porque el destino da pistas. Anota esto. Cuando Dios te coloca en palacio, te está preparando para convertirte en un rey o una reina. El destino da pistas, y allí David comenzó a experimentar lo que un día sería suyo, porque él va a ser el próximo rey de Israel, solo que no lo sabía, solo que no tenía linaje para eso, no tenía familia para eso, era plebeyo, pero en los planes divinos, que son infalibles, ya estaba escrito, David será el rey. Entonces Dios crea un plan y tú haces tu parte. Repite conmigo. Dios crea planes, pero yo hago mi parte. ¿Cuál fue la parte de David? Número 1, resolvió el problema de Saúl. Resolvió, entró dentro del palacio. Primer paso, ni siquiera era el interés de David reinar. Pero cuando Dios quiere y tú haces tu parte, no hay manera. Ni tú queriendo o dejando de querer, las cosas comienzan a llegar a tu mano. De aquel día en adelante, Saúl mantuvo a David consigo y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán, el príncipe, hizo un acuerdo con David, un acuerdo de amistad, pues se había convertido en su mejor amigo. Jonatán entonces se quitó su manto que estaba vistiendo y se lo dio a David, también su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Aquí ya tiene un significado muy profético. El príncipe de Israel está quitándose lo que le pertenece a él como príncipe y dándoselo a un plebeyo. Proféticamente está diciendo lo siguiente: lo que es mío por derecho te lo estoy entregando,
porque Jonatán nunca se convertirá en rey de Israel. David lo será. Entonces Dios siempre hace dos cosas contigo. Él da pistas del destino para que entiendas más o menos cuál es tu futuro. A veces estás sirviendo cafecito en medio de gente muy rica. Entonces dices, gente, ¿qué estoy haciendo aquí hoy? Estás sirviendo cafecito. Si Dios te está dejando ver a estas personas, es porque te está dando una pista de tu destino. Si no, no estarías ahí. Estarías en cualquier otro lugar. David podía haber resuelto el problema de su Juanito de Belén. Él fue a resolver el problema del rey. Cuando Dios te muestra algo, Él va a revelarte los próximos pasos. Basta que obedezcas, basta que creas en eso. Y es interesante que Saúl, en el versículo 5, lee eso. Todo lo que Saúl le ordenaba hacer, David lo hacía con tanta habilidad que Saúl le dio un puesto más elevado en el ejército. Entonces, espera. Primero, Jonatán se quita su ropa de príncipe, se quita su espada, su cinturón, se quita todo y proféticamente se lo entrega a David. Entonces Dios, además de darte pista de destino, te da símbolos proféticos, te da señales proféticas. Te das cuenta de que hay algo diferente. ¡Wow! Una espada de esas vale cuánto. El manto de príncipe vale cuánto. ¿Cómo es que esta persona me está entregando esto? ¿Cómo es que me está transfiriendo esto? O sea, Dios comenzó a dar muchas pistas a David, pero David no se quedó parado. No se engrió pensando que era el elegido del Señor solo porque el profeta Samuel lo ungió. La Biblia dice que todo lo que Saúl le ordenaba hacer, David lo hacía con tanta habilidad. Repite conmigo. Habilidad. Habilidad. ¿Cómo es que quieres conquistar cosas en la vida si no desarrollas ninguna habilidad? No haces nada bien hecho. Si eres una persona de habilidades, si eres una persona de excelencia, todo lo que haces tiene que estar bien hecho. Tu casa puede ser simple, pero tiene que estar muy limpia. Puedes ser una persona humilde, pero tienes que ser organizada, porque excelencia y habilidad no tienen que ver con tu actual situación financiera, sino que tienen que ver con tu situación financiera que aún vas a tener, que va a mejorar mucho por causa de tu excelencia y tu habilidad, porque nadie que es excelente y habilidoso se queda en el mismo lugar. Nadie. Todo lo que Saúl le ordenaba hacer, David lo hacía con tanta habilidad que Saúl le dio un puesto elevado en el ejército. Eso agradó a todo el pueblo, así como a los consejeros de Saúl. A todo el mundo le gustó. Aquí hay un problema serio, que es que la primera vez que Dios comienza a levantarte, a todo el mundo le gusta, hasta que Él comience a levantarte mucho. A las personas solo les gusta cuando Dios te levanta en la primera fase. Sí, por ejemplo, alguien estaba pasando hambre, ahora está comiendo. ¡Wow, qué bueno! Mira aquel ahí, estaba perdido en las drogas, ahora está dando testimonio en la iglesia. ¡Qué genial! A las personas les gusta la primera fase, pero cuando comienzas a sobresalir demasiado, cuando comienzas a ser usado por Dios, cuando comienzas a brillar, entonces comienza un problema. Y este problema es inherente a cualquier ser humano. Te lo voy a probar. Cuando los soldados volvían a casa, después de que David mató a los filisteos, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl con cánticos y con danzas, con panderos, con músicas alegres, instrumentos de 3 cuerdas. Las mujeres danzaban y cantaban. Saúl mató millares, pero David decenas de millares. Saúl se irritó mucho con ese estribillo y se disgustó y dijo: atribuyeron a David decenas de millares, pero a mí apenas millares. ¿Qué le falta sino el reino? A partir de ese día, Saúl miraba con envidia a David hasta el versículo 9. A partir del día en que David realmente comenzó a brillar, ya no tenía más el apoyo de Saúl.
ahora tenía la envidia de Saúl. Porque existe un límite para que las personas te quieran y después de ese límite comienzan a envidiarte. Eso es lo que dice la Biblia. Pero solo que es lo siguiente: cuando Dios tiene un destino para alguien, anota esto, cuando Dios tiene un destino para alguien, Él te va a presentar personas que van a garantizar los próximos pasos. Voy a repetir. Cuando Dios tiene un destino para alguien, Él te va a presentar personas que van a garantizar tus próximos pasos. Saúl se levanta contra David por nada, porque David no hizo nada. Pero lo que Saúl no había prestado atención es que Dios ya había presentado a Jonatán a David. Porque cuando te conviertes en amigo de Dios, Dios te presenta a sus amigos. ¿Qué pasa? Jonatán no solo transfiere proféticamente sus vestimentas a David, y aquello ahí fue un sello en el mundo espiritual, pero Jonatán también se vuelve informante de David. El día en que Saúl intenta contra la vida de David, es Jonatán quien avisa: mi padre va a intentar matarte hoy. Huye, le dice. Era tan leal a David que prefirió fallar con el padre que fallar con David. La amistad era tan profunda y quiero profetizar que Dios te va a dar amistades que te van a librar del mal. Dios te va a dar amistades que van a ser leales a ti. Dios va a colocar personas en tu camino que van a facilitar tus próximos pasos. Dios va a colocar personas en tu camino que van a transferir el manto que estaba en ellas para ti, porque tu vida va a ser más liviana con esas personas. Convivir con gente mala es muy pesado. Convivir con gente difícil es muy complicado. Pero lamentablemente vas a tener que aprender a lidiar con todo tipo de gente. Pero solo que las que Dios va a colocar de tu lado son las que van a señalar los próximos pasos que vas a dar en el palacio. Exactamente en el lugar donde Dios está prometiendo entregarte. Aquí vemos claramente tres cosas. 1. El problema no es para que corras, el problema es para que lo resuelvas. ¿Quieres entrar al palacio? Tienes que resolver un problema difícil. Entonces, hay personas que se asustan con los problemas, que se quejan de ellos. Hay personas que entran en depresión por causa de ellos. Y hay gente que desanima en la fe. Dios no es Dios. Si fuera Dios, yo no estaría pasando por esto. Mientras que los problemas son soluciones divinas para llevarte a un próximo nivel, para hacer que te hagas conocido entre personas que jamás te conocerían si no resolvieras esos problemas. La primera cosa que aprendemos hoy es: Dios no se equivoca. Dios no sabe equivocarse, y si Él puso un problema delante de ti, es porque Él sabe que puedes resolverlo. Segundo, Dios te va a conectar con las personas que van a garantizar tus próximos pasos. Tercero, Dios espera que desarrolles tus habilidades. Existen cosas que Dios no le da al ser humano. Por ejemplo, cuando Él va a hablar con Josué, no le habla a Josué así: te voy a dar fuerza y coraje. ¿Le dijo eso a Josué? No. ¿Qué le dijo? Sé fuerte y valiente. Eres tú quien tiene que tener fuerza y coraje. No te voy a dar coraje, tú tenlo. Lo que yo voy a hacer es derribar el muro. El muro de Jericó va a caer por causa de lo sobrenatural, pero coraje es lo mínimo que el hombre necesita tener. O sea, existen cosas que Dios no hará por ti. Dios puede iluminarte, Dios puede darte sabiduría, Dios puede darte la instrucción que necesitas, Él puede conectarte con las personas que necesitas, pero Él no va a resolver problemas que tú puedes resolver. Cuando Lázaro estaba en la tumba, Jesús dice: ¿quieres saber? Voy a resucitar a mi amigo. Para Él, que va a resucitar al muerto, era fácil hacer lo siguiente: piedra, muévete. ¿Pero qué hace? Por favor, alguien retire la piedra, porque lo que el hombre puede hacer, yo no voy a gastar lo sobrenatural para hacerlo. Y a veces tú estás esperando que Dios resuelva cosas que era para que tú estuvieras resolviendo,
A veces tú estás esperando que Dios resuelva problemas que tú tenías que haber resuelto. Falta de habilidad, falta de coraje, falta de audacia. Y por último, entiendo que no importa lo que hagas, si Dios te levanta, personas se van a levantar contra ti. Entonces, tienes que estar preparado para resolver problemas, preparado para ser una buena persona, porque Dios nunca te va a presentar buenas personas si tú eres una mala persona. Preparado para tener habilidades, porque Dios va a usar tu habilidad. Y preparado para lidiar con envidia, con persecución y con todo lo que viene cuando Dios te levanta. Entonces te pregunto, ¿quieres terminar bien? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres ser relevante? ¿Quieres eso? Todo el mundo quiere. ¿Quieres pagar el precio ahora? ¿Quieres pasar por los puntos que David pasó para tener lo que tuvo, para ser lo que fue? Porque es impresionante cómo las personas quieren, desean, pero no se levantan del sofá. Quieren, sueñan, pero prefieren quedarse criticando a otros en internet que ir allá y hacer mejor. David no era así. Ahora, David, a pesar de haber resuelto un problema serio para Saúl, el punto de inflexión fue la presentación de Jonatán. Si Jonatán no se hubiera vuelto amigo de David, él no habría tenido oportunidad en el palacio. Y esta es la palabra que quiero profetizar hoy. Dios te va a presentar a las personas que necesitas para sobrevivir en el próximo nivel. Ahora David debía ser una persona fácil de tratar, porque no es fácil volverse amigo de un príncipe. El príncipe es educado, habla bien. Generalmente no va a convivir con quien es envidioso, con quien habla alto, con quien es mal educado y sin noción. David, a pesar de vivir en Belén, debía tener habilidades sociales que lo hicieron convertirse en amigo de un príncipe. O sea, no es el lugar donde estás viviendo hoy, es cómo te comportas. Tu comportamiento denuncia tu próximo nivel. Entonces dices, ya que estoy viviendo aquí, ya que soy simple, ya que soy humilde, voy a actuar como tal. No. Actúa como quieres convertirte y no en el nivel en que estás hoy. Compórtate en el nivel que crees que Dios te va a levantar y no en el nivel en que estás hoy. Tu comportamiento es una denuncia profética. La forma como te comportas hoy, aún con las condiciones que tienes, aún en los límites que tienes, demuestra hacia dónde vas. Es impresionante que David tenía características sociales, habilidades sociales que lo hicieron conectarse con el príncipe de Israel, con un hombre muy importante. La Biblia dice que hasta el necio, cuando se calla, se hace pasar por sabio. O sea, no es quién eres tú, es cómo te comportas. Muchas veces es mejor callarse. Entonces, tu comportamiento denuncia tu futuro. Ahora, después de haber presentado a alguien estratégico para David, porque cuando Dios quiere cambiarte de nivel, te cambia de mesa, te presenta a otras personas, deja que algunos amigos se vayan, porque a pesar de que te gusten mucho, esos amigos pueden ser el motivo de que no estés avanzando, porque te retienen en comportamientos que Dios no aprueba, porque incentivan cosas que a Dios no le gustan, porque tienen una mentalidad diferente del lugar al que Dios te va a llevar. Ahí lloras porque Dios está quitando a alguien de tu vida, pero tú mismo le has pedido a Dios que te levante, entonces déjalo hacer a su manera, porque Él no comparte su gloria con nadie. Va a tener que ser a su manera, va a tener que ser de su forma. Pero después de que resuelves un problema haciendo tu parte, Dios te presenta a alguien. Ahora Él está haciendo su parte. Entonces entra tu parte de nuevo. Habilidad para que seas promovido. Aquí el versículo 5 dice que todo lo que Saúl mandaba a David hacer, él lo hacía con tanta habilidad que Saúl lo promovió.
Entonces presta atención, David aquí era empleado aún, él trabajaba para alguien, tenía que obedecer la orden de alguien, tenía que cumplir horario, pero todo lo que su jefe le mandaba hacer, él lo hacía con tanta habilidad que el jefe lo promovió. De la misma forma que cuando estaba cuidando ovejas, lo hacía con tanta habilidad que alguien dijo, conozco a alguien que resuelve. O sea, tú crees que no te están mirando. Siempre hay un observador. Siempre hay alguien enviado por Dios para ver lo que estás haciendo. Y si tu jefe no te reconoce, otro lugar te va a reconocer. Pero quien tiene excelencia y habilidad no se queda parado en el mismo lugar. No se queda. Entonces David hace su parte, resuelve el problema. Dios hace la parte que solo le corresponde a Dios. Presenta a quien puede cambiar tu futuro. Le presentó a Jonatán. Tercero, entra de nuevo la parte del hombre. David viene y demuestra habilidades. Con esa habilidad es promovido. Y con esa promoción comienzan problemas a los que no estaba acostumbrado. Persecución, envidia. Pero aquí entra la parte buena. Cuando continúas fiel a Dios, mientras Dios te está promoviendo y estás siendo perseguido por eso, Él te lleva a un lugar que parece horrible, Cueva de Adulam. En ese lugar solo hay gente mala. En ese lugar hay endeudados. En ese lugar hay marginales. En ese lugar hay amargados de espíritu. ¿Recuerdan ese pasaje en la Biblia? David ahora tiene que comenzar a huir de Saúl porque Saúl lo quiere matar y entonces él va a esconderse en una cueva llamada Cueva de Adulam. ¿Quién estaba ahí? 400 hombres endeudados, amargados y marginalizados. David, en lugar de quejarse y decir, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Di lo mejor de mí y el Señor me manda este desafío. Huir del rey e ir a esta cueva con estos hombres. Pero ¿sabes lo que hizo David? Tomó a aquellos hombres, los entrenó y los transformó en el ejército más poderoso del mundo de la época. Es como reacciones a la persecución, lo que va a determinar si tus días serán fáciles o difíciles. Es como reacciones a la envidia, es como reacciones al tiempo difícil. Es como reacciones en medio de las dificultades. No existe mejor tiempo para que Dios nos entrene que en el tiempo de la dificultad. En el día bueno todos aquí hacemos lo mismo. Ahora, en el día malo es que mostramos quiénes somos. Es que les revelamos a Dios y a las personas quienes realmente somos. En el día malo no se puede predecir cómo vas a actuar. ¿Cómo voy a actuar? Es en ese momento que vas a sacar quién realmente eres. En el día bueno, ya sé cómo vas a actuar. Vas a celebrar. En el día bueno, vas a disfrutar. Quiero saber quién eres tú en el día malo. Quiero saber quién eres tú en el día difícil. Quiero saber quién eres tú en el día de la mala noticia. Quiero saber quién eres tú en el día de la persecución. Si este contenido te despertó, si te dio ese clic en el corazón, entonces comenta aquí abajo, suscríbete al canal. Tenerte aquí suscrito es muy importante para nosotros. Aquí hablamos de transformación real, que comienza desde adentro hacia afuera. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Hasta pronto.